Detrás de la mayoría de las acciones de Vladimir Putin en la escena mundial no hay fuerza bruta. Se esconde un código operativo, una tecnología de poder tomada del judo. El principal secreto de su estrategia no es la acumulación de fuerza propia, sino la virtuosa habilidad de hacer caer a sus oponentes, caer bajo el peso de sus propias ambiciones y errores. Y la herramienta más poderosa en este arsenal es el uso de las leyes y valores del enemigo en su propia contra. Esto no es una simple metáfora. Putin es maestro del deporte en judo y coautor del libro Aprendamos Judo con Vladimir Putin. Para él, el principio de ceder para vencer no es una teoría, es una habilidad asimilada físicamente. Algo parecido a los principios operativos de la KGB, donde el reclutamiento y la presión psicológica se valoraban más que el ataque directo. En este video no discutiremos de política. Vamos a desvelar la tecnología. Como un cirujano abre un cuerpo, diseccionaremos 3 herramientas clave del arsenal del judo político. No entenderás qué está pasando, sino cómo funciona. Y al final, recibirás un protocolo sobre cómo reconocer estas técnicas y no convertirte en su víctima. No actuaremos como politólogos, sino como ingenieros inversos. Nuestra tarea no es juzgar si es bueno o malo, sino desmontar el mecanismo pieza por pieza y entender su funcionamiento. Es como hackear el ciclo de toma de decisiones del adversario, forzándolo a reorientarse constantemente y a nunca llegar a una acción efectiva. Veremos cómo la libertad de expresión se convierte en el perfecto caballo de Troya, introduciendo el virus de la duda directamente en el corazón del sistema. Cómo las elecciones democráticas se transforman en una subasta donde las apuestas se pueden hacer desde el exterior. Y por qué el crítico más feroz, como una alarma ruidosa, desvía la atención del verdadero ataque, convirtiéndose en un aliado involuntario. Imagina esta escena. Un gigante furioso corre hacia un maestro de judo, poniendo en el golpe toda su masa, toda su rabia. Pero el maestro no bloquea el golpe. Da un paso a un lado, saliendo de la línea de ataque. Con un ligero movimiento solo añade impulso al puño que vuela. El gigante se precipita hacia adelante arrastrado por su propia fuerza y cae al suelo. El maestro no gastó su energía, sino que redirigió la ajena. En la política global, el papel de este gigante lo desempeñan los países y las alianzas, aquellos que confían en su masa y su poder, y el judoka es quien entiende su vector de movimiento mejor que ellos mismos. El fundador del judo, Jigoro Kano, lo formuló así: máxima eficacia, mínimo esfuerzo. Este es el lema de toda la estrategia. No se trata solo de un derribo, sino de un principio filosófico. Hu, la flexibilidad, Venza Go, la fuerza rígida. Es la física del poder en estado puro. La primera y más elegante herramienta de este arsenal se llama el espejo del enemigo. Su esencia no es atacar los valores del adversario, la libertad, la democracia, la transparencia, sino convertirlos en un arma. Cualquier punto fuerte de un sistema es también su principal vulnerabilidad. La libertad de expresión se convierte en el canal ideal para la desinformación. Una economía abierta, en el blanco perfecto para la compra de activos estratégicos. El objetivo no es romper el sistema desde fuera, sino hacer que trabaje para ti. En la doctrina militar soviética, este fenómeno tiene un nombre preciso: control reflexivo. Su objetivo es hacer que el adversario tome voluntariamente una decisión que te beneficie, mientras está absolutamente convencido de que actúa por su propia voluntad. No derribas la puerta, simplemente llamas y él mismo te la abre. En lugar de crear propaganda desde cero, la estrategia del judo encuentra las grietas ya existentes en la sociedad, políticas, sociales, raciales, y comienza a ampliarlas metódicamente. Esto no significa apoyar a un bando, sino echar gasolina a los fuegos de ambos. La investigación del Senado de EIIUU sobre la Agencia de Investigación de Internet es un ejemplo de manual.
Los agentes crearon y promovieron en Facebook grupos simultáneamente a favor y en contra de Black Lives Matter. Compraron publicidad para mítines de policías y para protestas contra la brutalidad policial. El objetivo no era la victoria de uno de los bandos, sino el conflicto en sí mismo. El máximo nivel de ruido para que el sistema quemara toda su energía en luchas internas. Ahora, una prueba rápida. Recuerda la última discusión acalorada que viste en las redes sociales. Y ahora hazte una pregunta. ¿Quién se benefició más de que dos grupos de personas pasaran horas demostrándose mutuamente que tenían razón en lugar de resolver un problema común? La respuesta a esa pregunta es la huella del uso del espejo del enemigo. Es el uso clásico del sesgo de confirmación a escala industrial. Los algoritmos te muestran lo que te enfada porque la ira genera clics y un actor externo simplemente echa leña a ese fuego. Crees que estás defendiendo tus convicciones, pero en realidad estás trabajando como un amplificador de señal gratuito para la estrategia de otro. Este método es casi imposible de probar y no se puede contrarrestar legalmente. Apoyar a un medio de comunicación opositor es apoyar la libertad de expresión. Crear miles de cuentas que discuten es un debate público. Las propias reglas del sistema se utilizan para llevarlo al absurdo. A esto lo llamamos negación plausible armada. Es como echar sal en una herida. Tú no causaste la herida, ya estaba ahí. Simplemente te aseguraste de que nunca sanara. Y formalmente tus manos están limpias. Solo vendías sal. El mismo principio funciona en la economía. La compra de deuda soberana o de acciones de empresas estratégicas, puertos, redes energéticas, a través de fondos pantalla. Durante años parece una inversión ordinaria, pero en el momento de la crisis, como en una película de atracos, todos estos elementos dispares se activan simultáneamente. Crean el efecto de una tormenta perfecta y proporcionan una palanca para el chantaje político. Pero encontrar una grieta en la armadura es solo el primer paso. La grieta es inútil hasta que el enemigo mismo la golpee con todas sus fuerzas. ¿Cómo obligarlo a hacerlo? No se le empuja, se le asusta tanto que él mismo salta al abismo. Este es el arte del caos controlado. El objetivo de este arte no es la destrucción, sino crear una niebla informativa. Una niebla tan densa que el adversario pierde la capacidad de ver y pensar. Esto se logra mediante el lanzamiento constante de señales contradictorias. Las amenazas se alternan con ofertas de negociación. Los ejercicios militares comienzan en un contexto de declaraciones de paz. El adversario entra en un estado de parálisis analítica. En Occidente, a esto se le llama erróneamente la doctrina Gerasimov. Su esencia es que la proporción de medidas no militares y militares para alcanzar un objetivo es de 4-1. No es una guerra, es una operación constante en la zona gris, es un ataque de Dios dirigido no a servidores, sino al centro de toma de decisiones. El sistema no está roto, simplemente está sobrecargado de solicitudes y no puede procesar ninguna. Imagina que juegas al ajedrez, pero tu oponente de vez en cuando cubre el tablero con niebla. No ves su siguiente movimiento. Empiezas a actuar no basándote en la lógica, sino en el miedo y las suposiciones. Esto convierte una partida de ajedrez en una de póker. El adversario intenta calcular tus movimientos con 10 jugadas de antelación, mientras tú simplemente subes la apuesta con cara de póker. Le haces dudar de la fuerza de sus propias piezas. No gana quien tiene la mejor posición, sino quien tiene los nervios más fuertes. En la práctica se ve así. Una serie de declaraciones de diferentes funcionarios que se contradicen entre sí. Llamadas telefónicas repentinas a líderes mundiales que no llevan a ninguna parte. Filtraciones a la prensa sobre supuestos acuerdos en preparación. Todo esto crea en el oponente una sensación de pérdida total de control. Le obliga a reaccionar a cada ruido, agotando sus recursos y su atención. Recuerda el periodo anterior a 2022,
declaraciones simultáneas de Lavrov sobre la disposición al diálogo, de Shoigu sobre ejercicios planificados y filtraciones anónimas a medios occidentales sobre la inevitabilidad de la invasión. Es un ejemplo clásico de la creación de tres realidades contradictorias, y eso paraliza la respuesta. Ahora, por un segundo, ponte en el lugar del jefe del Departamento de Análisis de la CIA. Tienes sobre la mesa 5 informes. Uno habla de una invasión inminente, otro de un farol, un tercero de una conspiración interna. El presidente espera de ti un consejo único y claro. ¿Qué dirías? Cualquier acción que tomes es arriesgada. La inacción también lo es. Esa es la trampa del caos controlado. Cada una de estas señales contradictorias obliga a departamentos de análisis enteros a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Implica inteligencia satelital, intercepciones de radio, trabajo de agentes. El objetivo no es solo engañar, es causar agotamiento informativo, provocar una parálisis analítica en la que el sistema gasta todos sus recursos verificando objetivos falsos. En un estado de pánico e incertidumbre, el adversario comete una hiperreacción. Impone sanciones prematuras que perjudican a su propia economía, o comienza a redesplegar tropas, revelando sus planes y gastando miles de millones. El judoka no atacó, simplemente creó las condiciones para que el adversario se golpeara a sí mismo. A esto se le llama provocar un error no forzado, como en el tenis. No metiste el punto ganador, simplemente sacaste de una forma tan incómoda que tu oponente envió la pelota a la red. Imponer sanciones, por si acaso, puede causar más daño a la economía occidental que un golpe directo. Crear caos y repeler ataques consume mucha energía, pero, ¿y si hubiera una forma de ganar sin hacer literalmente nada? La forma más alta de maestría es la victoria lograda no por la acción, sino por la inacción. Es hacer que el adversario más poderoso luche contra el enemigo más invencible, el tiempo. Y esta es la técnica que el ciclo político occidental es simplemente incapaz de contrarrestar. La tercera herramienta se llama la economía del tiempo. Su base es la diferencia fundamental en el horizonte de planificación. Un sistema democrático, con sus ciclos electorales de 4 años, exige victorias rápidas y populares. Un sistema autoritario puede permitirse jugar a largo plazo, con décadas de antelación. Esta es la principal ventaja asimétrica. Es la estrategia de la erosión por goteo. Cada gota por separado es inofensiva, pero en 20 años las gotas desgastan el granito. La política occidental, programada para combatir inundaciones, es absolutamente indefensa ante la erosión por goteo. Cualquier líder occidental está bajo la presión constante de los medios y los votantes. Necesita resultados aquí y ahora. Un conflicto prolongado y de baja intensidad sin una victoria clara es la muerte política. Por lo tanto, la estrategia del judoka no es ganar el conflicto, sino prolongarlo al máximo, convertirlo en un pantano. Sun Tzu dijo, la mejor victoria es la que se gana sin combatir. Esta es la realización literal de ese principio. El objetivo es transformar un conflicto agudo en una enfermedad crónica, para cuyo tratamiento el adversario simplemente no tendrá suficiente paciencia política ni dinero. En lugar de una gran guerra, una serie de pequeños ciberataques, en lugar de capturar territorios, el apoyo a separatistas que arde a fuego lento durante años, en lugar de una guerra comercial, la construcción lenta de cadenas logísticas y uniones monetarias alternativas. Cada uno de estos pasos por separado es insignificante, pero en 15 años cambian por completo el panorama estratégico. El cinturón de conflictos congelados alrededor de Rusia, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur. Estas regiones llevan décadas en un estado de limbo, no requieren grandes costos de mantenimiento, pero bloquean eficazmente el movimiento geopolítico de países enteros, por ejemplo hacia la OTAN, agotando sus recursos y creando una palanca de presión constante. En la escala de eficacia de las técnicas de judo político,
Esta obtiene un 10 sobre 10, pero en la escala de espectacularidad, un 2 sobre 10. Es imposible mostrarla en las noticias de la noche. Su efecto solo se ve en los libros de historia 20 años después. Por eso se subestima tan a menudo, hasta que es demasiado tarde. En el mundo de la geopolítica, es como invertir en bonos del Estado en lugar de acciones. El rendimiento es bajo y lento, pero casi garantizado. Los líderes occidentales, que necesitan mostrar beneficios a sus votantes para fin de año, solo juegan en el mercado de acciones. Por eso, simplemente no ven el valor de estas aburridas inversiones a largo plazo. El adversario, que ha invertido enormes recursos en luchar contra el pantano, al final simplemente se agota. La sociedad se cansa del conflicto interminable, la economía no soporta la tensión, y llegan al poder nuevos líderes con el lema «Basta de tolerar esto». La victoria no se logra en el campo de batalla, sino en el calendario. El judoka simplemente esperó a que el adversario cayera de cansancio. A esto se le llama agotamiento estratégico. Es la inversión del concepto occidental de paciencia estratégica. Aquí, la paciencia no se ejerce para esperar el mejor momento para atacar, sino para esperar el momento en que el adversario no sea capaz de soportarlo. La victoria llega el día en que The New York Times publica un artículo con el titular «Es hora de que salgamos de este conflicto». La construcción de un gasoducto que evita los países de tránsito es un ejemplo clásico de la economía del tiempo. Durante 10 años, el proyecto parece deficitario y sin sentido. Pero en el 11º año, se convierte de repente en una palanca que permite dictar condiciones a una parte entera del continente. La inversión en el tiempo se ha pagado con creces. Nord Stream 2 se discutió desde principios de la década de 2010, sobrevivió a varias administraciones estadounidenses, sanciones y cambios de gobierno en Alemania. Es un objeto estratégico clásico, construido no para un beneficio inmediato, sino para cambiar las reglas del juego en todo un continente durante 20 o 30 años. Entonces, el espejo para que el enemigo se ataque a sí mismo, la niebla para que cometa errores, y el reloj para que se canse. Los 3 jinetes del apocalipsis geopolítico, pero todo veneno tiene su antídoto, y consta de solo 3 reglas. La fórmula es simple. Ataque a través del espejo, parálisis a través de la niebla, victoria a través del reloj. Y ahora, el protocolo de defensa. Protocolo. Paso 1. Auditoría de vulnerabilidades. Esto se aplica a un país, una empresa o incluso a ti mismo. Responde honestamente a una pregunta. ¿Cuál es la contradicción interna más fuerte en mi sistema? ¿Sobre qué discutimos con más frecuencia? Esa es exactamente la grieta por la que atacarán. La conciencia es el primer paso hacia la defensa. Utiliza la herramienta empresarial del análisis SWOT, pero con una aclaración. Pregúntate, ¿cuál de nuestras principales debilidades es consecuencia directa de nuestra mayor fortaleza? La libertad de expresión, fortaleza, genera vulnerabilidad a la desinformación, debilidad. Un mercado abierto, fortaleza, genera vulnerabilidad a la presión económica, debilidad. Encuentra esa conexión y encontrarás el punto de ataque. Paso 2. Pausa antes de reaccionar. La estrategia del caos cuenta con tu respuesta inmediata y emocional. Implementa una regla simple: reaccionar a cualquier provocación o noticia impactante con un retraso. Tómate 1 hora o un día. En ese tiempo la niebla informativa se disipará. Y pregúntate, ¿a quién beneficia mi reacción inmediata? En los trabajos del premio Nobel Daniel Kahneman, esto se llama cambio de sistemas. La estrategia del caos apela a tu sistema 1, rápido, instintivo, emocional. El protocolo de defensa es la activación forzada del sistema 2, lento, analítico, de alto consumo energético. Una pausa de 1 hora es el interruptor entre estos 2 sistemas. Paso 3. Crea un objetivo eterno. Para contrarrestar el juego a largo plazo, debes tener tu propio juego a largo plazo.
Define un objetivo clave que no dependa de informes trimestrales o elecciones, la superioridad tecnológica, una reforma educativa, la independencia financiera, y trabaja en ello, ignorando el ruido a corto plazo. Esta es la estrategia del faro. El faro no lucha contra la tormenta, simplemente sigue brillando. Su objetivo no es vencer a las olas, sino sobrevivirlas, cumpliendo su función principal. Define cuál es la luz para tu empresa o tu país y simplemente sigue manteniéndola, sin distraerte con el clima. Hemos desglosado esta estrategia como una tecnología sin emociones, pero en su base se encuentra una de dos cosas, o un cálculo estratégico genial y frío, o una comprensión y uso profundamente cínicos de las debilidades humanas. Entonces, ¿qué es en realidad? ¿El frío cálculo de un genio? ¿El cinismo total de un manipulador? ¿O la estrategia de supervivencia forzada de un jugador que cree que, de entrada, tiene las cartas más débiles? Escribe una de estas tres palabras en los comentarios. Cálculo, cinismo o supervivencia. Veamos cuál predomina.